Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. La psique humana se ve seriamente afectada por eventos perturbadores y emocionalmente lacerantes. Cuando una persona es agredida, violentada, la víctima desarrolla un sentido de incredulidad y de desconfianza total hacia otro ser humano. Y por supuesto deja a esa persona sumida en un sentimiento de fragilidad, vulnerabilidad, un sentimiento de fragilidad y por supuesto de fatalismo, donde la posibilidad de creer, de tener optimismo en la bondad humana, por supuesto es casi inexistente. El síndrome postraumático es mucho más severo cuando la persona sabe que es víctima de otro ser humano. Es decir, cuando sabe que lo que le está sucediendo fue perpetuado por otro ser humano. No así cuando sabe que lo que le está pasando fue producto de las fuerzas indómitas de la naturaleza, por vía de un terremoto, un huracán, tragedias naturales de ese tipo. Cuando uno mira la historia humana, uno se da cuenta de que pareciera que la historia humana es un gran charco de sangre, porque desde que Caín mató a Abel, toda la historia humana es un fratricidio permanente, es el encono entre uno y otro ser humano. Es algo increíble. Pareciera que la historia humana, en vez de ser escrita con tinta, fue escrita con sangre, desde los imperios más ancestrales, pasando por el de Genghis Khan o el de Alejandro Magno. Todos fueron construidos manchando el suelo de rojo. Algo verdaderamente fatídico, la historia humana. Cuando uno mira un poquito hacia atrás, se da cuenta de que todo tiene que ver con esa pugna permanente entre dos seres humanos, la violencia permanente. Se dice que cuando Craso, con la ayuda de Julio César, trató de sofocar el levantamiento de Espartaco en el sur de Italia, tuvo que matar 60.000 esclavos en un solo día y 700 más que crucificó a lo largo de la Vía Apia, hasta que finalmente entraron triunfantes en la ciudad de Roma. En esa misma ciudad, en el año 64, Nerón quemó la ciudad con todos sus habitantes dentro. Y Mahoma no le perdonó la vida ni siquiera a una sola persona que se negara a adherirse a su nueva religión musulmana. El general Menéndez de Avilés mató a 500 hugonotes franceses en una sola tarde. Hugonotes que se refugiaban en las costas de la Florida, incluyendo a más de 30 niños. En la noche de San Bartolomé, mientras se celebraba en París el matrimonio del rey Enrique el Borbón de Navarra, los partidarios del duque de Guisa se aseguraron de matar 10.000 hombres esa sola noche y se contabilizaron un total de 35.000 al final de esa semana. Toda la historia está llena de estos eventos. Por supuesto, esto sin mencionar los 50 millones de muertos que dejó Stalin en Siberia y los otros 50 que dejó Mao Zedong por medio de su revolución cultural china y los tantos otros que se le atribuyen a la dinastía de Kim Jong-un en Corea del Norte. Tal vez el evento más rapaz, la rapiña más grande, la carnicería más grande que recordamos en la historia sea la del Holocausto nazi. Tal vez porque ha sido la más reseñada, la que mejor conocemos. Pero el Holocausto nazi es responsable porque el optimismo en la bondad humana se desplomara completamente. Sí, como si se tratase de la bolsa de valores, ¿no? Como si el optimismo fuera una mercancía de valor fluctuante, como puede ser el oro o el petróleo, y que de la noche a la mañana se desplome, dejando a la raza humana en una bancarrota moral absoluta. Edmundo Burke decía algo muy interesante. Él decía, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada.
Jesús ponía eso mismo en otras palabras al decir, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, dice Jesús. Tremendo. Nosotros somos quienes tenemos que ser el muro de contención contra todos esos holocaustos humanos. Nosotros los cristianos no creemos en la potencialidad de la bondad humana, nosotros creemos en la potencialidad de la bondad divina. Nosotros sí estamos convencidos de que el mundo no va a cambiar solamente porque, ¿verdad?, el ser humano se lo proponga. Tiene que ser solamente bajo el influjo del Espíritu Santo y por medio de la fuerza más poderosa que ha existido jamás en el universo, la fuerza del amor, del ágape de Dios. Solamente cuando nosotros amamos a otros, cambiamos las condiciones y comenzamos a alterar el curso de la historia humana. Solamente por medio del amor, solamente cuando nosotros nos empeñamos en influir en ese círculo inmediato. Parece algo titánico tratar de cambiar el mundo, y ciertamente lo es, y más después de haber entendido que toda la historia humana es ese odio permanente, esa furia permanente, esa agresión permanente de hombres contra hombres. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Estamos dispuestos a amar a las personas que tenemos a nuestro entorno? Realmente ahí es donde comienza todo, ahí es donde comienza el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros como cristianos. ¿Quieres cambiar el mundo? Recuerda las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que dijo, si vas a ir a cambiar el mundo, devuélvete y comienza a amar a tu familia. Así es, en pequeño, en minúscula. Así es como comenzamos nosotros los cristianos a cambiar el mundo. Cuando nosotros comenzamos a amarnos los unos a los otros. A nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.